Empezamos el lunes. Estáis todos con la cabeza fresca. Recordad que os mandé deberes. No me habéis preguntado nada de los deberes que os mandé. Supongo que os habréis visto el vídeo varias veces. ¿Y qué fue el vídeo anterior? Un pequeño resumen. Pues en el vídeo anterior vimos los retrocesos FIBO. ¿Qué niveles eran los importantes? Dos que no eran importantes, que los excluimos de la operativa. ¿Qué debíamos de esperar en esos niveles? Todo eso lo explicamos en el vídeo anterior. Que como no entiendas el vídeo anterior, esto no lo vas a entender hoy. Porque esto va hilado subiendo el nivel. Cada día, cada lunes que llega, va subiendo el nivel. Entonces, lo que vimos es los retrocesos. Cuando tenemos una subida o una bajada, medir ese segmento y te daba una serie de niveles en los que el precio posiblemente se parara. Vimos que era fiable, que no era fiable y la estructura que debería de hacer el precio para intentar alguna posición. Y os dije que si la formación de hoy, eso no tenía ningún sentido. Y es lo que vamos a ver hoy. Eso sí, aguantazo y hasta el vídeo del final que hay sorpresa. Hay sorpresa. Vale, vamos a empezar. Gráfico vacío. Pantalla en blanco y empezamos. Vale, explicamos que para calcular retrocesos, porque hay que hilarlo porque las dos cosas son importantes, necesitábamos un segmento alcista o un segmento bajista. Fácil, hasta ahí era fácil. El retroceso lo medíamos y aquí teníamos estos retrocesos. Vale. Lo que nos vamos a centrar hoy es cuando ya está corregido este ciclo, lo que se llama extensión. ¿Y qué es la extensión? Que una vez tenemos el segmento alcista, corrección bajista, o segmento bajista con corrección alcista, nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Esto, en el momento que rompe el máximo, esto es lo que se llama extensión. Son dos partes muy importantes y hay que entenderlas. Retroceso y extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión es otro movimiento alcista o bajista a favor de la tendencia principal. Esa es la definición. Un segmento después de un retroceso que va en la misma dirección de la tendencia. Sube, retrocede y vuelve a subir. Esta parte de aquí es lo que se llama extensión. Tenerlo claro cuáles son los diferentes conceptos. Sé que es fácil, pero es que esto tiene mucha complicación luego. Y lo mismo en la tendencia bajista, cuando baja, este segmento se le llama extensión. Este retroceso, esta extensión. No confundáis este segmento con impulso FIBO. Ojo, que es muy típico confundirlo. Esto no es un impulso FIBO. Esto es una extensión del precio. El impulso FIBO es la suma del retroceso más la suma del impulso, de la extensión, ¿vale? Impulso Fibonacci es igual retroceso más extensión. Y esta parte que vamos a ver hoy solo se llama extensión. ¿Vale? Que quede bien claro este concepto porque tendéis a confundiros. Vale. Ahora bien, ¿y cómo calculamos esto de las extensiones? ¿Cómo calculamos? Pues hay varios sistemas. Y os vais a sorprender cómo que hay varios sistemas para calcular las extensiones. A mí solamente me han explicado una manera de calcular las extensiones. No, hay varios sistemas. Hay dos métodos. Bueno, dos métodos. Dos maneras de calcular extensiones. ¿Dos? Sí. Una que no tiene en cuenta el retroceso y otra que tiene en cuenta el retroceso.
Pero si esto no me lo ha explicado nunca. Ya, ya lo sé que no lo ha explicado nunca esto. Vamos a ver las dos tipos explicado, la que tiene en cuenta retroceso y la que no tiene en cuenta retroceso. Luego ya a partir de aquí, vosotros tenéis que elaborar vuestro propio sistema. Yo no os voy a explicar el mío. A partir de aquí, con toda esta formación, tenéis que elaborar vuestros propios sistemas. ¿Y cuál es el mejor sistema que se adapta a vuestra operativa? ¿Vale? Pues tenemos dos maneras de calcular. ¿Vale? Esto es una. Luego aquí hay otra herramienta. Se llama extensión. Y esta es otra. Ahora lo explico mejor, tranquilo. Es para que veáis los dos ejemplos. Dos maneras diferentes de calcular. Una que no tiene en cuenta la corrección, el retroceso FIBO, digamos, y otra que tiene en cuenta el retroceso FIBO. Hasta ahí bien, ¿no? Dos maneras. Nos vamos a centrar primero en la que tiene en cuenta la corrección. ¿Vale? En la plataforma, esto lo veremos más adelante, cómo se configuran todos los impulsos, retrocesos, en qué hay que fijarse en TradingView. Eso lo veremos más adelante. Posiblemente sea la formación de la semana que viene. Nosotros, para calcular la extensión con el retroceso incluido, tenemos que coger en la plataforma la extensión de Fibonacci basada en tendencias. ¿Vale? Esta es la primera manera de calcular. Y vamos a ver qué es esta herramienta. Pues esta herramienta tiene en cuenta el primer segmento, que es este. Y luego tenemos aquí otra línea para hacerla coincidir en el final de la corrección. Esta línea es la determinante para calcular objetivos. Luego ya aquí puedes poner el que te dé a ti la gana, ¿vale? Importante. Esta herramienta tiene en cuenta el retroceso FIBO. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo la utilizamos? Tenemos aquí el apartado de configuración, como siempre. Y tenemos aquí 1000 niveles FIBO. Y podemos poner los que nos dé la gana. Yo os voy a decir los más importantes y los que se debería utilizar. Y os voy a decir el más importante. Pero insisto, que esto luego lo podéis enfocar, por ejemplo, a las ondas de Elliott. Que no me voy a entrar aquí en ondas de Elliott, pues yo no las utilizo y no funcionan bien. Mi humilde opinión. Esta herramienta se utiliza más para las ondas de Elliott. Para calcular la tercera onda, para calcular la cuarta onda, la quinta. ¿Vale? Yo no lo utilizo. El sistema no lo utilizo. A mí me da igual la corrección. Con mi sistema me da igual la corrección. Luego lo veremos. Vale. Con este nivel, el más importante, y hay metodologías basadas de trading en esto, el más importante es el 1. El 1. Es el 100%. Y diréis, ¿pero el 1? Pues lo que te está diciendo el 1 es muy importante. El 1 te está diciendo que esta bajada, es igual a esto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú mides esta distancia, con su corrección incluida, porque tienes que coger el punto de anclaje, lo importante es esto, tú tienes que marcar los 3 puntos. Dónde empieza, dónde finaliza y dónde corrige. Tienes que coger los 3 puntos para calcular la extensión. Y el punto más importante es este 100. ¿Qué te quiere decir eso? Que este segmento es igual a este.
Si los medimos, aunque, bueno, está un poco... La distancia es la misma, si la proyectas la distancia es la misma. ¿Veis? Y aquí hay un método de trading para operar justamente esto, que se llama one-to-one, segmentos iguales o como queréis llamarlo. Y por eso es aquí tiene el precio muchas probabilidades de tocar esto. Con ciertas reglas. Ya sabemos que el retroceso no puede romper 61.8, eso es una regla. Si este retroceso rompe 61.8, esto no valdría. ¿Vale? El nivel más importante de este tipo de extensiones es el 100. Este segmento de aquí es igual a este de aquí. Recorren la misma distancia. Esto tenerlo clarísimo, porque podéis basar un sistema de trading con esto solo. Sabiendo esto y sabiéndolo operar bien, no necesitáis nada más. Podéis calcular las extensiones de esta manera. El problema es qué reglas estableces internamente para saber cuál es el más fiable, dónde posicionarte. Eso es lo difícil. Pero bueno, con esto puedes elaborar ya un sistema de trading propio. A mí no me gusta, personalmente, porque muchas veces el 1 a 1 no te lo da. Básicamente es eso, arriesgas más de lo que ganas. Siguiente nivel es bastante importante, el 2.72 o el 2.72.3, como lo queráis. Pero el nivel realmente importante es el 1.27. Yo utilizaba más bien, vamos a hablar con propiedad, el 1.27. Si rompe esta zona del 1, la siguiente zona de parada del precio es esta. ¿Lo habéis entendido, no? Si aquí el precio no se frena en las ondas iguales, que se llama, tiene muchas probabilidades de que el precio llegue a la zona de 1.27. Creo que es 1.27.3, exacto. He puesto el 1.27.2, pero es el 1.27.3. Repito, si rompe esta zona de las ondas iguales, el precio va a tender a ir aquí. Y luego ya, pues a lo mejor sigue, ya corrige, no corrige. Pero ya estás calculando posibles objetivos en la tendencia. Muy importante. Imagínate que te posicionas aquí porque has visto un doble techo, por ejemplo. Tú vas corto desde aquí y tú ya mentalmente sabes los objetivos en los que te tienes que salir. Te puedes salir aquí o aquí. Luego ya hay otro nivel que es muy importante, que es el 1.61.8. Y este, digamos que ya es un objetivo de más dilatación del precio. Esto coincidiría con la finalización de la tercera onda de Elliott. La tercera onda de Elliott suele finalizar en este nivel. Pero bueno, esto no son ondas de Elliott. Yo os digo la probabilidad que tiene de ir a cada nivel. Primero este, luego este, y si rompe este nivel, el siguiente nivel de referencia importante es este. Este sería el tercer objetivo que te podrías poner si estás desde aquí largo. Y esta es zona muy probable, si llega aquí el precio, de que el precio rebote. Y lo que haría aquí es estar lateral, formando la cuarta onda de Elliott. Y desde aquí luego ya podría ir a este nivel. Pero esto ya es un extra. Digamos esta cuarta onda de Elliott. Porque esto está enfocado, ya os digo, esto de las extensiones, según está así, está catalogado para las ondas de Elliott. Vale. Luego las ondas de Elliott llevan sus reglas, llevan... A mí no me gusta operar así, porque sé que esto no funciona bien. Pero con lo que os tenéis que quedar es que el precio, si llega a esta zona ya azul, es un nivel muy complicado para el precio.
Y aún así, luego otras extensiones más importantes, pero ya son de ciclos muy dilatados, de ciclos de tendencias bajistas muy fuertes, pues sería el 2, que es el 200, que sería este ciclo el doble, la distancia el doble. Es raro que el precio, a no ser que sean tendencias muy fuertes, que las localices. Es raro que llegue aquí, luego si llega aquí a esta zona, es un regalo. Es un regalo porque el precio no suele bajar vertical hasta aquí. No suele. Un 90% de las veces no suele llegar. Pero os tenéis que anotar estas extensiones, que estas son las más importantes. El 1, que esta es muy factible que lo cumpla. Muy, muy factible y muy seguro. El 127, el 1,68, 2 y 2,61,8. Así es la manera que puedes calcular las extensiones. Esta es la primera manera de calcular las extensiones. Ya sabiendo esto, puedes elaborar un sistema de trading propio. Ya no necesitas nada más. ¿Qué necesitas aquí? Nada, pues te dedicas al gráfico a buscar esto. Primer segmento fuerte, corrección que no rompa el 61,8, y en el momento que rompe aquí el precio, sabes que lo más probable es que el precio llegue aquí. Pues tienes un sistema de trading propio ya. Sencillo. Pero aquí sí le puedes meter los impulsos FIBO, ¿ya? Porque os he dicho que un impulso FIBO consta de la extensión más el retroceso. Entonces aquí ya lo tienes. ¿Dónde es probable que pare el primer impulso? Perdón, el segundo impulso en esta zona. Este sería el extra. Pero luego aquí se calcula de otra manera. No te valdría ya esto. Eso lo explicaremos a lo mejor más adelante. Lo único que os tenéis que quedar es que cuando activa un segundo impulso, porque los segundos impulsos se activan cuando rompe este nivel, cuando corrige, pues tú sabes que esta zona, esto sí se utiliza para los impulsos, solamente para el segundo impulso, que luego consta de terceros impulsos más dilatación, ¿vale? Esto ya no te valdría, estas referencias. Pero es verdad que es muy probable que cuando activa un impulso bajista, y si no, o alcista, el precio suele pararse aquí en esta zona. Digamos que este es el método clásico de impulsos. ¿Vale? Esto es súper importante. Tenéis que aplicar las reglas del vídeo anterior, que lo tendréis por ahí. Os lo dejaré por si no lo habéis visto. Tenéis que aplicar las reglas del vídeo anterior, porque explicamos este segmento. Y una vez aplicada estrictamente las reglas que comentamos, ya puedes calcular esto. Y tú sabes ya dónde es probable que el precio se pare. Es aquí, aquí y aquí. Pero que esto hay que desarrollarlo más. Con esto no vais a... Os estoy explicando los conceptos básicos de cómo funcionan los vivos. ¿Vale? Esto no estoy explicando ningún sistema ni... conceptos básicos que nadie os explica. ¿Vale? Esta es la primera manera de calcular las extensiones. La primera manera de calcular las extensiones es esta. La quitamos. Esto está claro. Si no está claro, me podéis dejar un comentario y os aclararé las dudas. Ahora vamos a ver un lado alcista, pero calculado de otra manera. ¿Cómo calculas ahora aquí las extensiones? Pues aquí está la segunda parte de extensiones que se calculan sin tener en cuenta la corrección. ¿Y cómo se calcula eso? Pues esta sí que se calcula con el FIBO normal, que te marca los retrocesos. Este es el FIBO normal.
y no se activaría la estructura hasta que no se rompa el máximo anterior, sin romper 61. Y fíjate, me salen por ahí unas líneas. Y me vais a preguntar, ¿y cómo se calcula? Vale. Este tiene truco. Puedes marcar muchísimos niveles aquí también. Yo lo que utilizo es, de este segmento calcula el 61.8, el 1.61.8, el 2 y el 2.61.8. Pero claro, tú según lo tienes configurado, de serie esto te va a marcar las extensiones por abajo. Esto sería lo correcto. Claro. Porque el 100 está aquí y el 0 está aquí. Según tiras tú los fibos, el 0 está en la parte de arriba. Y el 100, para calcular el retroceso, está abajo. Porque de este ciclo, si corrige, te corrige el 100% si llega hasta aquí. ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer es revertirlo. Es lo mismo. Los objetivos son los mismos. Tienes que revertirlos. Si no, no te va a marcar los objetivos por arriba. Porque tú estás en una tendencia alcista ahora mismo y si no te marca estos objetivos, tú no tienes la referencia. Tienes por abajo. Por abajo a ti no te sirve absolutamente de nada. Que si rompes este nivel, tú no tienes que operar. Si tú estás en una tendencia alcista y esto te rompe esto, ¿para qué vas a necesitar los objetivos por abajo? No tiene ningún sentido. Tú lo que tienes que calcular es por arriba. Entonces esta parte la tienes que revertir. Y este tipo de calcular las extensiones no toma en cuenta el retroceso. Da igual que corrija al 38.2, que corrija al 50 o que corrija al 61. Los niveles son los mismos, ¿vale? Lo que pasa es que tú al revertirlo te va a poner el 61.8 arriba, el 50 y el 38.2. No importa. No pasa nada. Porque ahora me preguntaréis, pero es que se ha cambiado eso. Igual. Las líneas son exactamente iguales. ¿Veis? Esto sería la manera correcta de utilizarlo. Te marca el 38, 50 y 61. Pero claro, no pasa nada porque lo tengas al revés. Los niveles son los mismos. Porque es un error bastante habitual. No, es que me ha cambiado. No, las líneas no cambian. Lo único que te cambia es el orden. ¿Vale? Ahora aquí te aparece el 38.2 abajo y el 61.8 arriba. Pero eso no pasa nada. Tú sabes que la parte de arriba es el 38.2 siempre. Pero claro, necesitas la referencia por arriba. Si no tienes la referencia por arriba, ¿cómo vas a operar esto? ¿Vale? Pues aquí únicamente para calcular estos niveles se tiene en cuenta el primer segmento. La corrección, como hemos visto antes, no te la tiene en cuenta. Da igual la otra. Los niveles importantes que yo utilizo, habrá gente que utilice más. La primera parada del precio es esta. Esta zona. El precio, en el 90% de las veces, se detiene en esta zona. Consolida y una vez que consolida, el precio va suele ir a parte arriba. Por eso estoy pintando el escenario perfecto. Que luego, aparte, hay otros conceptos que si pasan determinadas cosas, se anulan o hay que aplicar ciertos parámetros, ¿vale? Pero es que eso es el sistema mío. No lo voy a explicar. Voy a explicar el concepto básico. Tened mentalmente esto. Cuando te activa un impulso con este sistema, el precio suele estar aquí lateral y una vez que rompe la lateralidad suele ir a esta zona roja. Esta suele ser la zona de finalización del precio, pero eso no quiere decir que el precio no pueda seguir subiendo. Esto es una zona que al precio le va a costar muchísimo trabajo, mucho trabajo superar. Y aquí el precio suele estar lateral y cae. Fácil y sencillo. Y luego ya tienes que coger tu sistema de trading y determinar dónde operar. Si opero aquí en la ruptura, dónde pongo el stop. Si opero aquí, dónde pongo el stop. Es así.
Esto luego lo tienes que adaptar. Porque operando así, esto, como te estoy explicando, no te va a servir absolutamente nada. Tienes que dotar de reglas a esto. ¿Dónde te sales? Si el precio va en tu contra. ¿Dónde pongo el stop? Todas estas cosas las tienes que determinar. Y me diréis, bueno, pero es muy parecido a las extensiones. Los objetivos cambian. Y os lo voy a demostrar. Si ahora cogemos la extensión que tiene en cuenta la corrección, tú coges desde aquí, estáis viendo que los niveles son totalmente diferentes. Son súper diferentes. Porque tú, si tienes en cuenta la extensión que utiliza todo el mundo, tú probablemente cierras la operación aquí. Aquí. Y yo te estoy diciendo que estas zonas son muy probables que el precio llegue. Muy, muy probable. Esta zona, muy probable. Entonces, hombre, ya que tienes esto, intenta dejar que corra la tendencia. Y no te frenes en la tendencia. Entonces, la comparación de un método con otro, ¿cuál te va a dar mejores resultados? Pues te va a dar mejores resultados las extensiones que no tienen en cuenta la corrección. Las que la tienen en cuenta, te sales antes. Y lo más probable es que el precio siga subiendo. Porque hay mucha gente que opera con las extensiones teniendo en cuenta la corrección. En mi caso, yo opero las extensiones sin corrección. Porque sé que dan muchísima más rentabilidad y aprovechan 100 veces mejor la tendencia. Es verdad que como tiene que recorrer más rango, pues tienen una tasa de acierto peor. Pero simplemente por la distancia que tienen que recorrer. No es lo mismo recorrer este segmento que recorrer este extra. Pero tengo estudiado el precio a la zona amarilla, si vas alineado con la tendencia y con ciertos parámetros, el precio suele llegar a esa zona amarilla. Entonces aquí tenéis que determinar qué quieres utilizar. Precio más extensión con corrección o precio más extensión sin corrección. Mi decisión es clara. Yo os digo la que opero. Yo opero esta. Pero claro, esta la he desarrollado yo con ciertas reglas, con ciertos parámetros. Y te digo yo que este sistema es mucho más rentable que este. Garantizado. Entonces tendrás que ver cuál extensión quieres. Simple. ¿Qué extensión quieres utilizar? Es la pregunta que tienes que hacer. Te tienes que estudiar las dos. Te coges un gráfico vacío. Estos son deberes ya, ¿eh? Ahora lo que tenéis que hacer es cogeros un gráfico vacío y probar este concepto. ¿Cuántas veces llega al 1 a 1? En sí es un sistema de trading ya el 1 a 1. Que este segmento es igual a este. Esto es un sistema de trading propio. Y las veces que llega aquí. Luego ya una vez que tienes hecho ese test, tienes que saber dónde poner el stop, dónde se anula esto. Y eso es impulsos Fibonacci. Que con los impulsos Fibonacci te marca ciertas reglas donde se anulan. Porque nada es perfecto. Y esto a veces falla y hay veces que se anulan. Sobre todo cuando ya son muy, muy grandes y la tendencia está muy dilatada, esto suele fallar. Y en escenarios de muy corto plazo, gráficos de 1 hora y cosas de estas, esto suele fallar también bastante. Y lo que tienes que hacer es el bastec. Coger cuántas veces llega aquí, cuántas veces llega aquí. Haces el porcentaje. Ya te digo yo que es más probable que llegue aquí antes que llegue aquí. ¿Pero por qué? Simplemente por pura lógica, porque tiene que recorrer menos. A lo mejor si corrija el 38.2, es curioso que te coinciden las dos líneas. Imagínate que el precio solamente llega hasta el 61.8, al 38.2
Y es curioso que coinciden las dos líneas. Eso por la serie FIBO, que si vas restando los niveles te salen eso. Esto no es casualidad, esto es matemática, no es casualidad. Cada vez que el precio corrija el 38.2 te va a coincidir con el 61.8 del amarillo. Y luego ya baja más, pues bueno. Efectivamente, por probabilidades tienen más de llegar porque está antes el nivel, pero es lógico. Pero a nivel de rentabilidad no es lo mismo. Que te llega aquí, que te llega aquí. Imagínate que operas esto aquí. Dices, cuando rompa el máximo anterior, entro. Y pongo el stop aquí, por ejemplo. Tú te vas a por el 1 a 1. Ciclos iguales. Esto no es rentable. Entras en pánico ya ahí, ¿no? Es que esto no es rentable. ¿Por qué? Quiero que veáis las desventajas y las ventajas de cada uno. Es muy importante. Si aquí estoy arriesgando un 3,29, va a ir a buscar un 2,42. Esto no es rentable. Entonces, si me sale mal esta operación, voy a perder más dinero del que gano. Y cada vez que caiga más el precio en la corrección, más cerca va a estar el nivel. Y esto no es rentable. Coges el otro, operado igual, ¿eh? Si coges el que no tiene en cuenta la corrección, aquí ya salen las cuentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos arriesgando un 3,29, pero es que ahora no vamos a por un 3,29. Vamos a por un 3,50. Si me paro aquí, no salen las cuentas, pero si me paro en la zona amarilla, sí. Eso quiere decir que por mucho que corrija el precio, con el sistema de extensión que no tiene en cuenta la corrección, siempre te va a dar el 1 a 1 de rentabilidad. Siempre. El otro sistema de extensiones con la corrección no siempre te va a dar el 1 a 1. Y esto es súper importante para gestionar tu riesgo. Súper importante. Porque tú imagínate que operas 10 operaciones de estas que están muy corregidas y te salen 8 mal. Estás perdiendo muchísimo dinero. Y por el otro lado, si no te sale la otra, sí, vas a perder 8, pero tu rentabilidad es un poco más. Entonces estás perdiendo, en igualdad de condiciones, estás perdiendo más dinero en la que tiene en cuenta la corrección que en la que no la tiene. Y te estoy diciendo que es muy probable que el precio llegue a la zona amarilla. Porque eso sí lo tengo estudiado. Y una vez que vas a favor de la tendencia y te rompe este nivel es muy fiable de que lo vaya a cumplir. Este es más porque vas antes, pero aquí la ecuación riesgo no la podrías operar. Porque estás arriesgando más de lo que vas a ganar. Entonces eso no lo puedes operar. Te pongas como te pongas, muy fiable que sea o lo que quieras. No lo puedes operar. Luego es verdad que hay sistemas ya para afinar esto. Esto es lo básico que tenéis que saber. Y comparar los dos sistemas. Y con cuál quiero interactuar. Tienes que decidir. No puede ser una vez con la corrección y otra vez con lo... No. Tienes que elegir. Yo te explico las dos vías que hay. Que nadie lo explica, las dos vías. Es que me llama mucho la atención. Antes se centran en aquí, dice, no, coges la herramienta esta y haces así y te vas aquí, y compras aquí. No, explícalo bien. Hay dos sistemas para calcular las extensiones. Hay dos. Y eso es lo que quiero explicar. Porque no sé por qué se tiende a ocultar esto. Y yo te estoy diciendo que la más fiable es esta. Bueno, si comparamos la fiabilidad, no. La más rentable. Perdón. La más fiable es esta. ¿Por qué? Porque tienen menos distancia que recorrer. Entonces es lógico que el precio llegue aquí más veces que llegue aquí. Es lógico. Pero a nivel de
de gestión de riesgo, siempre vas a tener mejores números con esto, aunque tenga que recorrer más distancia. Y esto es hiper importante. Y ahora ya coges, tienes que hacer tus deberes y coger y decir, ¿qué método quiero? ¿Este o este? Y a partir de ahí trabajar. Trabajan los retrocesos y trabajan las extensiones. Esa es la clase de hoy. Y ya sabéis cuál es mi opinión. Pero bueno, esto está bonito, como siempre, lo pinto... Claro, esto es perfecto. Lo que pasa es que luego hay que enfrentarse al mercado. Luego te tienes que enfrentar a un gráfico, ¿no? Pues como siempre vamos a poner algún ejemplo, como hicimos la anterior vez. Y vamos a comparar los dos sistemas con un gráfico. Bueno, algo sencillito en esta subida lo vamos a poner. Vamos a comparar las dos cosas. Y me vais a decir con un comentario cuál se comporta mejor y cuál es más rentable. Bueno, aquí tenemos una subida. Como siempre, tenemos que calcular que esto no rompa el 61.8. Vídeo anterior, por favor, no os perdáis el vídeo anterior. Tenemos aquí esta subida. Esta subida está compuesta de otros factores, pero no lo voy a explicar, ¿vale? Esto no sería válido para tomarlo en cuenta. Pero bueno, esto es un ejemplo. Tenemos esta subida. El precio no rompe el 61.8 y rompe el máximo anterior. Sistema que no tiene en cuenta la corrección. Aquí más o menos sale más parejo, porque la corrección no está profunda. Sistema que explica aquí todo el mundo, que no es rentable en ciertas ocasiones. Cogemos el segmento, parte de arriba, parte de abajo, y lo proyectamos en la corrección. Vale. Ahí están marcados los niveles más importantes de cada cosa. ¿Vale? ¿Cuál escala mejor? ¿Cuál es el mejor? Cuando coge tendencia al mercado, ¿cuál es el mejor? Yo os he dicho que, según mi sistema, el precio suele llegar a la zona amarilla y a la zona esta el precio tiende a corregir. Bueno, ya os he dicho que nada es perfecto. Pues aquí lo rompe esta zona y bueno, ya empieza a consolidar. Con correcciones aquí muy complejas y demás. Y bueno, luego toca la zona. Que para mí es la zona máxima para cerrar una operación. Luego hay que ver el mercado y aplicar ciertas cosas a los impulsos. No son impulsos. Impulsos avanzados, creados por mí. No me lo ha explicado nadie. Bueno, pues tú sabes que si entras aquí, cuando rompe el máximo anterior, a simple vista ya tienes tus objetivos marcados, que es este y este. Yo, si el mercado está muy en tendencia, yo cierro aquí la operación. Aquí aguanto la corrección que haga falta. Y yo mi operación... Luego os he dicho que el mercado puede seguir subiendo. Es lógico. Es un mercado alcista, pues tendrá fuerza alcista. Sí, te pierdes todo esto, pero bueno. Mira la corrección que luego tiene a continuación. ¿Vale? Pues tú, vamos a ponerlo al máximo esto. Entras aquí con el stop aquí, que no es correcto porque el stop debería estar en otro sitio, pero bueno, vamos, ya que hemos puesto así el ejemplo, entras aquí con el stop aquí y tu operación la cierras aquí. Pero yo os he dicho que la zona roja es probable que la toque si aquí no hace nada, algún techo o lo que sea. Un 15% para ir a por un 50%. ¿Vale? Pero hay que tener paciencia con esto. ¿Y esto cómo escala? Yo os he dicho que de los niveles más importantes de esto es este, para finalizar los ciclos. Y aquí entraría una corrección irregular con Elliott, por ejemplo. Si operas ondas de Elliott, pues mira, esto sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta aquí con una corrección muy compleja y la quinta. Por ejemplo. Pero yo digo que las ondas de Elliott no funcionan bien.
Entonces os he dicho que el nivel más probable que el precio se frene es este. Y aquí deberías de cerrar tu operación. Cada uno luego adapta esto como quiere. Pero yo digo que un ciclo con la extensión que corrige, teniendo en cuenta la corrección, lo más probable es que el precio se pare en este nivel. Si eres conservador, vamos a poner el caso que eres muy conservador. Os estoy explicando los objetivos máximos. Los objetivos máximos. Ya estáis viendo que hay una diferencia de la línea roja a esto bastante considerable. Pero claro, esto es como máximo. Los niveles de referencia máximos. Que quede claro. Y ahora, si eres más conservador y te quieres conformar con lo mínimo, fíjate en este nivel donde para el precio. Aquí tienes el objetivo mínimo. Y aquí tienes el objetivo mínimo del otro sistema. O sea, aquí arriesgas un 15 para ir a por un 16. Aquí te está dando el 1 a 1 y un pelín. Y el otro, pues bueno, pues te da un poco más. Un 19,62. Luego el precio va subiendo o va bajando, va bajando. Te puedes conformar con el objetivo mínimo o con el máximo. Para eso tienes que saber leer el mercado ya. Para ver si te puedes ir a por el objetivo máximo o no. Pues tú ten en cuenta que si vas en contra de la tendencia, no te vas a ir a por los objetivos máximos, te vas a ir a por los mínimos. Si vas a favor de la tendencia, pues vete a por los máximos, hombre, deja correr la tendencia. Lo que pasa es que esto nos cuesta mucho. Aguantar esto, claro. Y el precio, pues una vez que cumple los ciclos pipo, pues se cae. Y esto lo puedes hacer grande otra vez. Y aquí aplicas la misma metodología, por ejemplo. Haces grande. Y ya veréis cómo va escalando. Cuanto más grande sea el ciclo pivo, vais a ver cómo va escalando más el precio. Esto es lo mismo. Zona roja, sabemos que ya es una zona complicada para el precio. Es verdad que sube un poco más. Y aquí, si lo quieren mantener hasta el objetivo máximo de esto, pues bueno, gana más dinero. Pero ya os digo que esta zona roja es muy peligrosa para el precio. ¿Que puede seguir subiendo? Sí. Pero estos son ondas de Elliott. Con esto lo podéis utilizar o con ondas de Elliott, que las utilice. Y esto, si queréis utilizar el método de impulso creado por mí, pues tendréis que utilizar este. Y yo os digo que el precio suele pararse en la zona roja. Pues esto está escalando ya mejor otra vez. Si te conformas con el objetivo mínimo, ya estás ganando más que si te paras en el objetivo mínimo de esta. Y el máximo, bueno, hay más ejemplos del objetivo máximo, por ejemplo. Esto, bueno, porque ha seguido subiendo más y ha llegado hasta aquí. Aquí en este caso se comportaría mejor, pero os digo que el precio llegar aquí es muy raro verlo. De verdad. Hay ejemplos que si llega hasta ahí. No os voy a decir que no. Y más en mercados volátiles. Vale. Pero el precio hasta aquí, en contadas ocasiones. Hasta aquí suele llegar. Si es una tendencia fuerte alcista, por ejemplo, como estamos viendo, el precio hasta aquí suele llegar. Y aquí vas a perder mucho dinero. Si vas a por esta zona, vas a perder mucho dinero. Porque el precio desde aquí suele caer. Suele caer. Aquí lo que puedes determinar como conclusión final es que si el precio nos conformamos con los objetivos mínimos, este sistema no funciona tan bien. El que tiene en cuenta la corrección. Funciona mejor el otro. Si nos vamos a por megatendencias muy, muy, muy fuertes, pues bueno, escala un pelín mejor, porque el objetivo final es este. Escala un pelín mejor este sistema. Pero os insisto que este nivel es muy poco probable que lo toque. Muy poco. Aquí, bueno, porque digamos que ha surgido así, ya está. Pero que el precio se suele parar aquí. Y tenéis un ejemplo en Tesla de esto. ¿Dónde se ha parado el precio exactamente? Así que cogeros el gráfico de Tesla y vais tirando los impulsos, como deberes.
como deberes. Y elegid un sistema que queréis operar. Luego esto hay que desarrollarlo muchísimo más. Porque esto así explicado no vais a ganar, os lo prometo. Luego hay que gestión de riesgo, stop, porque no he hablado de stop aquí. Yo aquí no he hablado de stop. Ni de dónde te posicionas. Es un ejemplo de un posible sistema de trading. Pero yo así no opero. Con esta. Esta está excluida de mi sistema. Esto es para el método clásico de impulsos. En mi sistema está excluido. Únicamente utilizo esta. Y luego ya para posicionarme dentro del mercado lleva una serie de reglas. Dónde te paras, dónde no te paras, dónde entras, dónde pones el stop, cómo va subiendo el stop dinámicamente. Cuando hay que aplicar lateralidad, fractalidad, impulsos cortos. Es un mundo dominar esto. ¿Dónde empieza exactamente el impulso? ¿Dónde no empieza? El impulso este no empezaría desde aquí, por ejemplo. Y eso, si lo queréis dominar, únicamente lo vais a aprender conmigo. Esto no lo va a explicar nadie. El impulso avanzado. De todas maneras, la siguiente clase, una vez que tenemos dominado los retrocesos y una vez que tenemos dominado las extensiones, la siguiente clase, que será la semana que viene, aplicaremos todos estos conceptos en una cosa que se llama impulsos Fibonacci. Y os voy a explicar muy por encima, porque daría para explicarlo esto 6, 7 horas, 10, 20 o 30 horas, los impulsos. Os voy a explicar cómo se estructura un impulso clásico. Muy por encima, ¿eh? No os los utilicéis para operar, pero os voy a explicar la estructura que lleva un impulso. Primer impulso, corrección del primer impulso, segundo impulso, corrección del segundo impulso, tercer impulso, más dilatación. Así que la clase de la semana que viene, muy buena. Y el que se lo pierda, pues muy mal hecho. Muy mal. Tenéis que estar aquí al pie de cañón siempre. Y os he dicho que quien aguantase hasta el final iba a tener una sorpresa. Durante esta semana, del 3 de octubre hasta el 9 de octubre, por motivo de mi cumpleaños, y que quiero que os forméis correctamente, en todos los productos de Impulso Bolsa vais a tener el 15% de descuento. Solo esta semana. El 15% en todos los productos. Ya tenéis. Que si lo queréis aprovechar, me escribís un correo y os digo cómo conseguir este descuento. Únicamente a la gente que se ha visto todo esto. Porque si no te lo has visto entero, no sabrás esto.